Bienvenidos y bienvenidas a Capital Empresa. Hoy comenzamos con nuestro espacio LexTech 5.0 abordando un tema que ya es parte de nuestra realidad, las deepfakes. Hablaremos de cómo estas imágenes y vídeos manipulados digitalmente pueden vulnerar el derecho al honor, afectar la reputación de personas y empresas y cómo la legislación empieza a ponerse al día para protegernos en un mundo cada vez más digital. Y ya en la segunda parte del programa nos trasladaremos al terreno del liderazgo y la salud, porque dirigir empresas no solo exige visión estratégica, sino también cuidar de uno mismo. Hablaremos de cómo la energía, la claridad mental y la capacidad de tomar decisiones acertadas dependen de nuestro bienestar físico y emocional, porque liderar no es solo alcanzar objetivos financieros, es inspirar, sostener y potenciar a quienes nos rodean, y eso solo se logra cuando nos cuidamos a nosotros mismos. Así que arrancamos Capital Empresa. Hoy en nuestro espacio LexTech 5.0 hablaremos de las deepfakes y la vulneración del derecho al honor. Y para ello contamos en el estudio con la presencia de nuestro colaborador Jesús Soler, abogado experto en tecnología, que cada semana nos acompaña para traernos las novedades legales que pueden afectar tanto a empresas como a profesionales. Jesús, buenos días, bienvenido. Buenos días. Ya no soy experto en nada. ¿Ya no eres experto en nada? No, cada día cambia. Se dice experto, si cada día cambia. Tienes que estar buscando cada día. ¡Ah! Es verdad. Es brutal. ¿Cómo se llama ese síndrome de que parece que siempre va a estar? Del impostor. Soy el síndrome del impostor, ¿no? Hay una obsesión de que siempre tienes que estar conectado para estar siempre al día. Tiene un nombre, no ya. Sí, no sé, pero ya me saldrá. Pero no, yo soy experto en privacidad. No, ya no, porque una serie de cosas nuevas. Experto en tecnología, tampoco. Ya. Porque a lo mejor ayer sí o ya no. Ahora es difícil especializarse. Es muy difícil. Te pones por la noche, bueno, voy a ver qué ha pasado. Y a las 7 de la mañana ya y ya te salen 4 o 5 cosas nuevas. Ostras, la tengo que probar. Tengo que ir aquí. Ahora voy a probar no sé qué. Y esto no lo he hecho yo nunca. Es verdad. Claro, fíjate, lo que vamos a hablar hoy es una ley orgánica que ha metido el gobierno en el Parlamento este marzo. ¿Para qué? Para intentar frenar los deepfakes y el grooming. Los deepfakes sexuales, mejor dicho, y el grooming. ¿No? Y dices, ¿y qué son los deepfakes? Tú hace 3 años decíamos, no, cuidado con los deepfakes, y 3 años, 4, y decías, ¿y eso qué es? ¿Qué? ¿No? Un deepfake son contenidos de carácter sexual generados con una IA generativa, posiblemente, donde se representa una persona real haciendo cosas que no ha hecho. ¿Vale? Y entonces ya solo en la propia definición del término dices, cuidado, porque si hablamos de IA generativa, la IA generativa puede hacer muchas cosas. Representar a una persona real, pero también puede representar a un avatar, que al final es un dibujito. Sí. Todo lo real que tú quieras, pero es un avatar. Entonces, eso es un deepfake. Hombre. O es un dibujito donde se representa lo que antes hacían los cómics. Ya, pero ¿se reconoce? Pero es que aunque se reconozca, es un dibujo, es un cómic. Ya. Vamos a censurar el jueves porque sale el rey y la señora Leticia, no. ¿verdad que no? No. ¿Reconoces que es el rey y la Leticia? Sí. Sí. ¿Es un deepfake? Es un dibujito. Todos los caricaturistas los tendríamos ya que enviar aquí, a este plano, ¿no? ¿Serían deepfakes los caricaturistas de toda la vida? Hombre, no, es libertad de expresión. El que ahora tengan herramientas donde se parezca mucho más de lo normal a la persona real hace que sean diferentes, ¿no? Cualquiera que viera la foto del jueves o cualquiera que viera un deepfake de un político vestido de librea hablando en prosa diría, ¡hola!
¿Qué está haciendo el presidente haciendo vestido de librea y cantando canciones? O bailando lo que sea el presidente americano. Es un deepfake. Son dibujitos. Todo lo bien hechos que tú quieras. Ya. Entonces, Ay, qué contenido línea más- audiovisual generado por IA que represente a una persona real en situaciones sexuales explícitas. Jueves censurado. El jueves censurado. Pum. Claro. Y ya no hace falta una IA, hace falta un polígrafo. Entonces, ¿no? Y Jolín, desde que ha llegado la IA, que Claro. andamos por la línea, o la cuerda floja. ¿Es libertad de expresión? Yo creo que sí. ¿Hay derecho al honor? Es el perfil del derecho al honor del año 82, es muy, y está pensado en el año 82. Quizás a lo mejor había que corregirlo porque los tiempos cambian y las sensibilidades cambian, pero a lo mejor teníamos que empezar corrigiendo o repensando lo que es el derecho al honor hoy en día. Antes de decir que una IA ha conseguido hacer una representación donde el presidente y con otros amigos que ahora llevan un traje de rayas, pues están haciendo una barbacoa con chorizo, con chorizos, no con chistorras. Y dices, ¿es una IA? Sí. ¿Es real? No. ¿Vale? Pensándolo así, también hubiera sido un delito contra el derecho al honor la portada del jueves, por ejemplo. Obvio. O sea, lo que se hacía en épocas de Franco, que es censurar toda y secuestrar una publicación, Sí, era por es eso. esto. El secuestro hoy en día es lo que pretende esta ley, que es bloquear el contenido, bloquear la publicación, descolgarlo, etc. Es el Entiendo secuestro. que está pensada para otra cosa, esta ley. Ya, pero Se quiso pensar para otra cosa, pero el resultado ha sido este. Seguramente, pero el que yo represente a una persona famosa en un dibujito, bueno, en un avatar, haciendo cosas que no hace normalmente, hace que me esté acercando a esa persona o todo el mundo ve que enseguida que es un deepfake. Que es una representación irónica, anecdótica, lúdica o lo que sea, o económica. Porque ahí tendríamos que entrar en otro panorama. El derecho al honor tendría que ir vinculado a los derechos de imagen en general, mucho más amplios de lo que es el derecho de imagen en general. O sea, el derecho a la imagen es tu foto, Sí, punto. sí. ¿Un avatar qué es? Es un dibujo. Sí, Es un una dibujo. representación pictórica, entre comillas, de tu cara. ¿Es reconocible o no reconocible? Y ahí tenemos otro perfil. ¿Hasta qué punto te reconozco o hasta qué punto no te reconozco? Es complicado. Es muy complicado. Y entonces, a lo mejor lo que tenemos que empezar no es definir el deepfake sexual, el grooming, la integridad moral, etc., sino es repensarnos la ley del 82, la ley del derecho al honor y los derechos sobre la propia imagen. Quien dice la imagen dice la voz. No sé si has visto el programa del domingo donde el Evo le entrevistaba al Marc Giró. Marc Giró, no lo he visto, pero... Bueno, en un momento parece ser que sí, que Evo le llama a Pedro Sánchez y ponen el teléfono y hablan. Hipotéticamente es cierto, pero que no hubiera costado nada que hubiera sido fake. O sea que con un Claro, generador es de muy voz, fácil. con un generador de voz, esa conversación la tunean y parece ser que sí. Porque el Evo posiblemente su fiabilidad es importante, pero que lo hace otro y tú dices, Claro. ¿hasta qué punto esa utilización de la voz es propiedad del presidente o es propiedad de quien sea porque coge 5 segundos, 10 segundos y es capaz de clonar una voz? ¿O hasta qué punto tu propio acento, lo que antes hablábamos de Luis del Olmo, el que Luis del Olmo hacía una dicción determinada y se le copia esa dicción determinada, es suya y no la pueden utilizar, por ejemplo, el Latre, Carlos Latre, que copia voces. Sí, copia voces, exactamente. No hace falta inteligencia artificial, hace falta un Carlos Latre, tal. ¿Hasta qué punto esa entonación, ese uso de la palabra chiquito, por ejemplo, podemos registrar los dichos de chiquito? Posiblemente no. Claro. Entonces, ¿son de él? No son de él. Propiedad intelectual, derecho a la propia imagen, derecho a su propia voz. Yo creo que antes de llegar a determinar... Aquí no los sería deepfakes, tanto el derecho a tu propia voz, sino a lo que dices, digas, ¿no? Claro. Sí, bueno, pero lo que tú dices es tuyo. Cuando lo emites, deja de ser tuyo. Sí, no. Quiere decir lo que hacen con tu voz
Obvio, claro. Es decir, si sí, en mi eso voz ponen cosas que yo no he dicho, el delito sería ese, no tanto que utilicen mi voz. Eso es. Entonces, emitir cosas que puedan llegar a ser delito si las hubieras dicho de verdad. Entonces, como te has hecho que un tercero lo diga, pues eso sería, el delito sería ese. Y no hace falta modificar el Código Penal, ya está legislado, eso ya está regulado. Sí, claro, entiendo que sí, de toda la vida, ¿no? Eso, las defensas, las ofensas, las calumnias y todas estas cosas ya están. Si encima haces que un tercero lo diga por tu nombre, pues ya está. Claro, ahora está más sofisticado, digámoslo así. Ahora está muchísimo más sofisticado y es muchísimo más fácil. Antes era muy difícil hacerlo y ahora es clic, 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 clic y ya lo tienes hecho. Ahora es más fácil que nos lo creamos. Ya. Ahora, yo creo que ahora es más difícil que nos lo creamos. Bueno, o estamos más atentos porque sabemos lo que se puede hacer, ¿no? Claro, cuando ves todo eso dices, esto es falso. Cuando yo estaba viendo el programa digo, esta llamada es falsa. Pero como iba avanzando digo, si es falsa está muy bien hecha. Entonces dices, no, la credibilidad del periodista va primero y seguramente es verdad. ¿No? Porque yo me acordaba del programa que hizo con el Pedro Sánchez cuando todavía estaba en el PUYO y que salieron a un barrio, fueron a un bar, tomaban unas bravas y todas estas cosas. Y dices, sí, posiblemente tengas esa posibilidad que ya se ha pactado antes, donde te voy a coger en directo y tú me coges y tal, ¿no? Venga. Pero que si no... Sí, claro. Si no... Entonces, yo pienso que antes de entrar en una ley en el Parlamento que modifique el Código Penal, hay que modificar otros derechos que hay que volverlos a repensar. Por ejemplo, el derecho de propiedad sobre tus datos personales, que es la voz y la imagen. Cuando yo se lo decía en el año 94 en la facultad, me decían que si estaba loco. No, desde el momento que tú mercantilizas un dato personal, hay un derecho de propiedad de alguna forma. Que no esté en el Código Penal, en el Código Civil del año 89 del siglo pasado, de 1889, no pasa nada. Hay que repensarlo porque ha cambiado todo. Entonces, un poquito. Pero que ahí hay un derecho de propiedad y que alguien se está lucrando, aunque sea por céntimos porque ha colgado en una red y eso ha tenido N visitas y YouTube o TikTok o quien sea, le ha monetizado con un dato personal que es mío, vamos a pensarlo. Claro. Y después veremos todo lo que podemos regular de estas deepfakes, el grooming, todo esto, ¿no? Los conceptos claves que me da la máquina es deepfake sexual, que es el contenido, el grooming, que es el proceso que un adulto establece contacto con un menor, con engaño, medios digitales, etc. Bueno. Que eso se ha hecho toda la vida. Ahora hay medios digitales que es más fácil, pero que antes no. Lo que abre la puerta del colegio. Exacto, eso iba a decir, mira. Caramelo a la puerta del colegio toda la santa vida, va a ser sofisticado. ¿Qué es la integridad moral? Dice que es un bien jurídico que, dice en la exposición de motivos, es el bien jurídico que protege el derecho de toda persona a no ser representada de forma denigrante o sexual en el entorno digital sin su consentimiento. La portada del jueves. Volvemos es buen ejemplo ese, volvemos a la portada del jueves. Sí. Entonces dices, digital. Bueno, lo digital es la anécdota. Sí, eso iba a decir yo, al final. Es un panfleto, todo lo que sea. Y lo siguiente, el consentimiento, que es toda manifestación libre, específica e informada, tal, de una voluntad de una persona sobre una creación, Ese consentimiento, volvemos a vincularlo con el derecho de propiedad de tus datos personales, de tu imagen, de tu voz. ¿Puedo prestar consentimiento a que mi voz sea tratada de una forma determinada? Mi voz hoy es una y mañana es otra, por cierto. Sí, correcto. Mi voz hoy es una y la voz que teníamos hace 20 años era otra. Y será otra de aquí a 15 años. Entonces, ¿cómo regulas ese derecho a la propiedad, a la tutela de esa voz o esa expresión? Es muy difícil. Mucho. Es muy difícil. La imagen, lo mismo, mi imagen de hoy, pero al revés. Si cogemos... Dice, contenido audiovisual generado por día que representa a una persona real en situaciones sexuales explícitas. Vale. No sé si has visto las últimas creaciones, por decirlo de alguna forma, de TikTok, que a mí me gustan mucho, que son cuando sale un actor y se va moviendo y sale de joven y de mayor. Dices, ¡guala! ¿No? Es muy chulo. Y esos quedan chulísimos y dices, ostras. Ahora imagínate que haces lo mismo, pero con un contenido sexual. Porque al final esas parecen fotos, pero al final son dibujitos. Ahora imagínate que recreas una escena
X, Nunca mejor dicho. vuelves a recrear algo que los viejos del lugar, el Tranvía un llamado deseo, o cualquier escena de una película clásica, la haces más explícita. Ujú. ¿No? Entonces, ¿hasta qué punto puedes prestar el consentimiento para utilizar no tu imagen de hoy, sino tu imagen de hace 30 años? Buah, cada vez se complica más esto. ¿Ves? Fíjate, es que estamos metiendo una ley orgánica, que la ley orgánica son las principales leyes del Estado. Además que en este saco Todo. puede denunciar todo Kiski. Todo Kiski. Claro, yo puedo coger una foto nuestra de cuando nos conocimos hace no sé cuántos años, coger y hacer un trampantojo digital y salir que estamos en la playa en el Caribe. Fíjate qué vacaciones se pegaron. Y es nuestra imagen de hace 15 años. ¿Tenemos derecho a tutelar la imagen de hace 15 años? ¿Sigue siendo nuestra? Cuando la has volcado en la red. Cuando tú has colgado... Hombre, en teoría nuestra es. Sí, pero si tú la has colgado en Instagram, en Facebook, antiguo Facebook, ¿todavía existe el Facebook? Sí, creo que sí. ¿No? Yo no lo uso, ¿Tú la colgaste en Facebook cuando eras niño? Bueno, pero sigue siendo tu imagen. Sí, pero hace 15 años que la has dejado ahí suelta. Sí, bueno. Hay una cosa en derecho intelectual que cuando tú vuelcas una obra, la vuelcas en la red y la dejas libre para que todo el mundo la consulte y la lea, ya no hay derechos de autor porque la has aportado al conocimiento público. Ya, pero... ya no hay derechos de autor, me la pueden modificar. Y la pueden usar, la pueden hacer lo que los derechos de autor te permiten hacer un montón de cosas cuando tú dejas la obra liberada. Sí, ya, pero mi imagen no es una obra. ¿Soy yo? Bueno, volvemos al principio. Vuelvo a cogerte tu foto, la convierto en un avatar, que es un dibujito muy real, pero un dibujito, y hago cosas. Pero es un dibujito. Ya. O sea, no lo he hecho yo porque no tengo mano para hacer dibujitos, pero Antonio López, el pintor realista, te hubiera hecho ahí una foto de los reyes y hubiera hecho un dibujito. ¿Te das cuenta? Ya. Que como estamos intentando meter una ley orgánica, la ley orgánica hace falta mayoría absoluta en el Congreso, porque son las leyes que tratan sobre derechos fundamentales, y dices, ostras, ¿y esto cómo lo regulo? Porque al final el derecho penal es el síntoma de un Estado. Siempre es lo que me enseñaban a mí. Que cuando tú ves el derecho penal de un Estado, de un país, ves el signo de los tiempos. O sea, lo que tú castigas como delito, hoy es uno y mañana es otro. Y esa evolución de la política criminal es lo que dice, ¿es un Estado moderno, evolucionado, o es un Estado prehistórico y arcaico? Claro. Y claro, hoy es uno y mañana son otros. Yo, desde que estudié, ha habido 3 códigos penales. ¿No? Uh-huh. Con lo cual dices, Bueno. Y más sus... Señal de avance, más ¿no? sus modificaciones, sí, pero hay modificaciones y dices, ostras, antes de modificar esto en el Código Penal, que afecta a derechos fundamentales, no tenemos que estudiar qué es ese derecho fundamental del honor, de la propia imagen, cómo afecta ese derecho al dato del 18.4 de la Constitución, cómo afecta ese entorno y cómo lo definimos, para poder decir cómo lo penalizamos. Porque piensa, sí, claro, que las definiciones de hace X años tampoco son las de ahora. El tipo básico dice que la creación o difusión de deepfakes sexuales sin consentimiento, cuando la víctima es adulta, te pueden caer de 1 a 3 años de cárcel, de prisión. Cuando la víctima es menor de edad, persona vulnerable, siguiente definición rara, o difusión masiva, cuidado, o con ánimo de lucro, cuidado, de 2 a 5, tipo agravado. O sea, ánimo de lucro, que es que me premie TikTok con N céntimos, o porque resulta que lo he conseguido hacer viral, me llegan 2 millones de visitas sin yo quererlo. No, si esto lo he hecho para los amiguetes. ¿Cuántos vídeos virales o cuántos influencers han convertido en virales y en influencers real? Porque por curiosidad colgué un vídeo haciéndome unas trenzas y resulta que lo vieron millones de niños y he creado un canal. Ya soy la reina de las trenzas. Entonces, ¿lo hice con ánimo de lucro? No, lo hice con ánimo porque me lo pidieron mis primas, que les enseñan a hacer unas trenzas. Y como no sabía cómo enviárselo, pues lo colgué en YouTube. Y mis primas se lo enseñan a sus primas, y sus primas a las otras primas, y todas las primas, al final, pues generó un canal que vive de eso. ¿Lo hiciste con ánimo de lucro? No, pero te estás lucrando. Ya.
Pero fíjate que los perfiles de decir que yo te voy a meter 5 años de cárcel son muy complicados. Entonces, persona vulnerable. Vale, sabemos cuál es la definición de persona vulnerable de aquella manera. Sí, ya, pero eso es muy subjetivo. Podemos Esto está así cogidito con meter cosas en el pincillas. Código Penal tan subjetivas, o sea, podemos afectar a la política criminal y el principal derecho de una persona, que es la libertad, y meterle 5 años con cosas tan subjetivas. Ya. No deberíamos. ¿Ah? Sextorsión, el uso del deepfake como instrumento de extorsión o chantaje. Venga, Bueno, ahí es más fácil. Eso es más claro, es más ¿no? fácil. Sacaré un dibujito y te haré hacer cositas que no deberías. Pero es un dibujito. Siguiente derivada. ¿No? A ver quién se cree que tú estás haciendo esas cositas y tal, ¿no? Claro, que el delito no sería hacer el dibujito, sino que te extorsionen. Correcto. Pero claro, el pensar que te pueden extorsionar con un dibujito... Dibujito, entre comillas, Ya. ¿por qué? Porque la IA te hace unos dibujitos que son la leche. Pero dices, ¿no? Lo que sí que hay que regular es el grooming. Contacto digital con un menor mediante engaño, perfil falso o uso de IA. Eso es RAS, ¿no? Eso es pena de cárcel. Me parece que eso no tiene discusión. Ahí no hay discusión. Pero es lo único que yo salvaría de esta ley. Pues dices, el uso de la IA. Hoy la IA que conocemos no es la IA de hace un año. Ni la de mañana. Ni será la IA de aquí a 6 meses. Ya no será ni la de mañana, te lo digo. Por eso digo, ¡guau! La generación de IAs de ahora es ¡wala! No sé si has visto otros dibujitos muy chulos que son gente. Hay una chica y un chico también, hay un hombre inglés, que estamos en Pompeya y está la gente aquí, y ves a los pompeyanos y al fondo el Vesubio. Ah, no lo he visto. Buenísimos, porque ahí sale eso, sale en el Foro Romano, sale entrando en el Titanic, o sea, dices, ¡wala! Y dices, están súper currado, el guión está muy trabajado, y tal, dices... Y eso es ahora, cuando estamos hablando de IA generativa, yo creo que desde el verano pasado, no, un poco después. Entonces, 9 meses, 10 meses de IA generativa... 10 meses después. 10 meses después, ¿qué pasará 10 meses de aquí a nada? La IA generativa, lo más seguro es que le digamos, picamos aquí, clic, genérame un vídeo de una señora haciendo no sé qué, o haciendo un programa de radio con el Vesubio al lado. Señores, estamos retransmitiendo desde aquí, desde Pompeya, y está pasando cosas, y sacará a Monse y el Vesubio detrás y los pompeyanos corriendo. Y luego, fíjate, aquí ya ha pasado la lava y están sentados tirados en el suelo. Y lo podríamos hacer. Genérame un vídeo haciendo pam, 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 pam. Recogería las imágenes de Pompeya, los señores tirados, cogería un vídeo tuyo, lo mezclaría, generaría un guión, y tardaríamos menos de lo que estamos haciendo, tardando en decirlo. Sí. Entonces, el perfil de decir, el que generado con inteligencia artificial genere un dibujito, un avatar, un tal, donde se te represente. No, yo quiero proteger mi programa. Pues bueno, es lo mismo, te genera un dibujo. Sí, claro. ¿Quieres ¿Quieres tener el pelo largo, quieres tenerlo rubio? Yo te genero un dibujo. Al final dices, sí, es reconocible, es Monse. Hemos puesto 20 años menos y tal y cual, pero está claro, es Luis del Olmo, es no sé qué, la voz y el tuning. ¿Cómo puedes llegar a grabar eso o condenarlo de 1 a 3 años como tipo básico? Porque tú no has prestado tu consentimiento a que te hagan un programa de radio donde del fondo tienes el Vesubio. Y te han puesto 10 años menos, que a mí ya me gusta. Qué bueno, ¿ves? Que a mí eso lo acepto. A mí eso ya me mola, ¿no? Dices, ¿tendrías derecho a prohibir ese vídeo? Y que encima esa persona está generando un canal de locutores conocidos o desconocidos y TikTok o quien sea, o el canal que sea, porque TikTok no lo conocemos de hace 4 años, 5. De aquí a 5 habrá otro canal. Sí, seguro. Y que monetizará Mira, diferente. ¿qué ha pasado con la IA? Y monetizará diferente. Entonces, tienes derecho a prohibirlo, a que recabar el consentimiento, y que si lo monetizan sería con ánimo de lucro, con lo que le podía caer 5 años. Curioso, ¿no? Dices, no, la idea es buena. Sí, la intención es buena. Exacto, es que yo creo que... La idea no, la intención es buena. Pero ¿cómo la desarrollas? No puedes. Claro. Tienes que ir a desarrollar la base. ¿La base qué es? El derecho al honor del año 82. La Ley Orgánica de Derecho al Honor.
repensarte en el Código Civil lo que son los derechos personalísimos, que es el derecho al nombre, a la imagen, una serie de derechos personalísimos que vienen del tiempo de los romanos, los derechos personalísimos. Entonces dices, cuando tú eso lo tengas muy claro y muy definido y que tu derecho personalismo alcance también al dibujo, claro, al dibujo realista, Antonio López, a partir de ese momento dices, vale, cualquier dibujo donde se te pueda reconocer, tendrías derecho a tener la potestad de prestar el consentimiento para no ser utilizado como. Entonces, claro, nos cargamos la propiedad intelectual, el derecho a la crítica, la los sátira, cómics, la sátira, todo, ¿no? Nos cargaríamos toda la novela de la preguerra, la posguerra, donde se criticaba abierta o no abiertamente, la censura, Buñuel. Dices, ostras, ¿no? Esto es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Con lo cual dices, ¿la intención es buena? Sí, en algún momento tendríamos que poner puertas al campo. Es que el campo es muy grande. Exacto. Y cada día crece más. Cada día crece más, este ¿no? campo cada día crece más. Solo puedes hacer como conductas punibles las que sean muy claras, porque no puedes generar. Imagínate el ruido que vas a generar haciendo un procedimiento penal para alguien que haga un deepfake sexual. Siguiente definición, ¿qué es sexual? ¿Vale? Porque hace 20 años sexual era enseñar un pecho, hoy sexual es otra cosa. Sí. Entonces, claro, todo evoluciona. Entonces, sexual. Vale. Madre mía, hasta en esto estamos. Claro, pero es que el derecho es eso. Sí. O sea, si yo quiero hacer una modificación del Código Penal que estoy afectando a derechos fundamentales, que es la libertad, o sea, que un tío lo pueda meter en la cárcel, tengo que vigilar todo eso. No puedo tirar una ley ahí. Claro, con cosas cogiditas con pinzas. Tú dices, ¿la intención es buena? Sí. Me he dejado una cantidad de flecos, pero es lo que se hace ahora con la legislación, que se dejan todos los flecos posibles ahí sueltos porque no saben definir sexual. ¿Qué es sexual? ¿Haciendo el acto sexual o aparentando que lo hacen o haciendo un movimiento que lo recrea? Madre mía. Por ejemplo. Sí. ¿No? O sea, a mí me gusta mucho jugar a ver hasta dónde me deja llegar las IAs que están tuteladas, ¿no? Sí, entonces, sí. Este señor, vale, ahora quítale el pantalón, pues te lo quito, ahora haz que haga no sé qué, ahora ponlo que de espaldas y que se apoye en la mesa. Ay, no, esto no puedo. ¿Por qué? Pues está en posición con el culo en pompa, por decirlo de alguna forma. Entonces allá lo empiezan a tutelar. Digo, venga, va, hasta aquí. Vamos a seguir con más cosas, ¿no? Entonces dices, ¿hasta qué punto eso sería una imagen sexual? Claro. Que sí, se incitaría, sería morbosa, como tú quieras. ¿Es sexual? Entonces, claro, no puedes dejar una ley penal con todos esos flecos ahí sueltos. Porque un día te coge cachondo a un juez o a un fiscal y te monta un pollo. Y estás jugando con la libertad de la gente. Bueno, es mi crítica, ¿no? Pues sí, pues lo tenemos complicado para legislar todo esto, ya lo veo. Que lo dejen el grooming. El grooming sí. Bueno, todo lo que afecta a menores, ras. Eso creo que está clarísimo. Pues eso, es lo más claro de todo lo que hemos hablado hoy. Déjalo ahí, tú, se ha acabado. No tienes que registrar nada más. Pues mira, ya está. Ya está. Consejo de Jesús Soler, déjalo ahí. Déjalo ahí. Pues Jesús, veremos cómo siguen, porque esta es una de las leyes que, cómo siguen apareciendo leyes. Hay un par más, sí, tengo un par más. Bueno, pues las iremos viendo. Sí. Jesús, como siempre, muchas gracias por la información y la semana que viene. La semana que viene más. A lo mejor hablamos de las ayudas de los coches y las ayudas eléctricas que se celebran el sábado, ¿no? Ah, bueno, pues hablamos de eso. Sí, eso está chulo. Pues ya está, tenemos ya tema para la semana que viene. Hasta la semana que viene, Jesús. Hasta luego. Adiós. Y continuamos el programa hablando de algo que rara vez entra en la agenda de un directivo, hasta que pasa a factura. Porque mientras se toman decisiones, se lideran equipos y se persiguen resultados, hay un frente silencioso que muchas veces se ignora,
la propia salud. Y no hablamos solo de evitar enfermedades, hablamos de energía, de foco, de claridad mental, en resumidas cuentas, de rendimiento real. ¿Se puede optimizar todo eso igual que optimizamos un negocio? Hoy ponemos el foco en ese punto ciego del liderazgo con Daniel Muig y Estela Lladó Carbó, CFO y especialista en neurofisiología clínica de Monarca Clinic, respectivamente, para entender por qué el alto rendimiento empieza antes que nada por dentro. Daniel, Estela, bienvenidos. Gracias. Buenos días, gracias. Para situarnos, explicarnos, por favor, qué es exactamente Monarca Clinic y qué necesidad detectasteis en el mercado para crear este programa. Bueno, Monarca Clinic es una clínica donde hacemos una medicina muy distinta a la habitual, diría yo. Tal vez la forma más fácil de explicarlo es que es una medicina integrativa donde realmente hay un equipo de profesionales de la salud, de médicos, que trabajan en conjunto para el paciente. Eso quiere decir que en un momento dado no veo un especialista u otro y que actúan de forma más o menos independiente, sino que siempre hay un equipo de personas que se comunican entre ellos y que buscan la mejor solución para las personas, que nos gusta llamarlos personas, pacientes en Monarca. Habláis de medicina integrativa y de longevidad. ¿Cómo se traduce eso en la práctica para alguien que os escucha y no viene del mundo médico? Nosotros consideramos que todas personas, la medicina convencional, ¿no? Todos estamos acostumbrados a escuchar esos síntomas, ese dolor de cabeza, ese cansancio, ese insomnio. Y tenemos esta cultura de intentar tratar esa sintomatología de forma específica y nosotros vamos más allá, vamos a la raíz del problema, por qué esta persona está padeciendo insomnio, o se siente cansada o siente que no tiene control en su bienestar en general. Entonces detectamos mediante visitas médicas muy completas, estudios, analíticas, diferentes pruebas cognitivas. Vamos más allá, ¿no? Es decir, vamos a buscar un poco el origen del problema y elaboramos protocolos muy personalizados y muy precisos, pero también muy reales, con una medicina muy participativa donde los dos estamos en un mismo nivel. Es decir, escuchamos mucho a las personas, nos adaptamos a sus necesidades y las herramientas que les damos somos conscientes que las van a poder aplicar al día a día, porque todos tenemos un ritmo muy, muy complejo, somos muy realistas, preferimos que se hagan pocas cosas pero que se hagan, a pasar protocolos muy complejos que no se puedan cumplir, porque al final la decepción es bidireccional, ¿no? Tanto para nosotros como para ellos. En apenas 6 meses habéis atendido a más de 1.500 personas. ¿Qué está pasando ahí fuera para que haya tanta demanda en este tipo de enfoque? Está pasando que creo que están encontrando respuestas a preguntas que no tenían resueltas, bien porque la medicina actual está formulada de una forma muy parcializada, ¿no? Vamos a visitar diferentes especialistas, nos dan sus opiniones, evidentemente todos son buenos especialistas, pero hay una falta de comunicación entre ellos, o bien por el sistema sanitario actual. Y entonces aquí encuentran esto porque nos comunicamos entre los diferentes especialistas y acordamos un protocolo de actuación común y no damos impresiones diferentes, ¿no? Entonces la persona tiene una hoja de ruta tan bien trazada y explicada y ve que con pequeños cambios al final en el día a día dan, ¿no?, pequeñas modificaciones, los cambios son muy, muy grandes, que al final se adhieren de una forma bastante natural a nuestras propuestas y al final lo que les enseñamos es a manejar con diferentes herramientas cambios en el estilo de vida, ¿no?, en la nutrición, en el ejercicio, en la gestión del estrés, en el insomnio, y al final lo integran como una parte más de ellos. Y la finalidad es que al final sean independientes, ¿no?, en un tiempo X determinado y que ellos mismos puedan gobernar su salud en el día a día. Estamos hablando de fatiga, de estrés, de mal descanso. ¿Hasta qué punto se está normalizando todo este malestar mientras
mientras se sigue funcionando como si no nos pasara nada. Bueno, lamentablemente paramos cuando, ¿no? Yo siempre digo que tenemos muchos problemas hasta que solo tenemos uno y desaparecen el resto, ¿no? Porque se toma todo el cuerpo de nuestra vida. Lamentablemente estamos en esta fase que solo paramos cuando no tenemos de otra, pero justamente nuestra metodología está enfocada en dar estas herramientas para identificar estas líneas que se salen del camino y para poder tratarlos, y una medicina también muy preventiva, ¿no? Y muy anticipando lo que puede pasar en las décadas futuras. Y creo que es un problema porque no hay conciencia en la sociedad actual, pero lo que vemos es que en pequeños grupos sí que se va tomando, ¿no? Pues viene una persona, que después viene el papá, después viene el hermano, después esto se comenta en una cena y vienen los amigos de... Y poco a poco se está generando un poco esta simbiosis, y como ellos, yo lo que siento es que como ven que otras personas cercanas están mejor, hay ese efecto de yo también quiero, ¿dónde has ido? ¿Cómo te han ayudado? ¿No? Uh-huh. Es todo como muy natural y bastante espontáneo y orgánico. Uh-huh. Daniel, dime. Sí. Lo que veo, que yo no soy médico, ¿no? Yo soy más la parte de gestión, pero veo entrar y salir a las personas. Y es espectacular ver los cambios que se van produciendo a lo largo del tiempo. Y para nosotros es una pasión, es una vocación hacer esto. Ver realmente, yo creo que un lugar donde un médico no solo diagnostica un síntoma, sino que va más allá. Pregunta, ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿Cómo te encuentras? ¿En qué contexto te encuentras? No solo qué te duele, sino que, vale, ¿qué te duele? Pero ¿qué más te está pasando que podría provocar que tienes este dolor? Es una cosa muy, muy distinta. Las personas se abren mucho. También tenemos psicología, tenemos cubiertos muchas especialidades y se producen cambios que van muchas veces incluso más allá de la salud. Uh-huh. Te quería preguntar, Daniel, ya que nos comentas, ¿no?, que tú llevas la parte de gestión. Comentaba antes en una de mis preguntas que han pasado por vuestro centro en apenas 6 meses más de 1.500 personas. ¿Cómo nos describiríais desde que iniciáis este proyecto, abrís este centro hasta ahora, ¿no?, que ha pasado tanta gente ya por vuestras instalaciones? ¿Cómo ha sido ese crecimiento? Bueno, nos sentimos afortunados, ¿no? Siempre los inicios del camino son se dice que duros. Y yo creo que es verdad que cuando se crea algo nuevo, innovador, hay siempre una parte de sufrimiento, ¿no? De cómo hacemos esto, cómo hacemos lo otro. Pero al final, yo creo que cuando se vive con tanta pasión un proyecto como lo estamos viviendo nosotros, pues yo siempre digo, cuando veo un obstáculo me puedo ir dando directo con este obstáculo o puedo buscar el camino para esquivarlo y seguir adelante. Lo importante es tener muy claro hacia dónde quieres ir. Y llevamos muchos años trabajando en la medicina pública, medicina privada. Hemos visto muchos pacientes, muchos casos, muchos caminos complicados, y es ahí donde nace Monarca, porque comenzamos a entender primero siempre con nosotros mismos, ¿no? Y después se puede mirar hacia afuera, pero comenzamos a ver con nosotros mismos que algunas partes de esta medicina que es la que estamos acostumbrados no estaba dando los resultados que buscábamos. Y ahí, con un post-COVID, con momentos muy, muy complicados, donde comienza pues una visión, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer esto de una forma distinta? De que un paciente se sienta escuchado de verdad y de que buscamos dónde se origina el problema y la enfermedad. Y la respuesta ha sido muy, muy positiva. Es lo que decía la doctora Yadó. Una vez que las personas comienzan a conocer este camino, lo comunican, pero ya no es una comunicación de no, te cuento ir aquí y allá, es que hostia, me encuentro mucho mejor porque he ido a este sitio y he encontrado una fórmula. Me han hecho un camino, me han hecho una hoja, me han dicho, sigue este camino.
camino y llegarás. Y estoy viendo y sintiendo que estoy llegando. Este es nuestro momento. Estela, ¿qué tipo de, lo pongo entre comillas, sorpresas se llevan los directivos cuando ven los resultados de sus pruebas o cuando le empezáis a indicar ese camino que tienen que seguir? Porque entiendo que deben llegar ahí con unas expectativas y después vosotros analizáis esos resultados y qué sorpresas se llevan. Pues se llevan sorpresas, la mayoría no son extremadamente agradables porque han normalizado tanto su hipercortisolemia, ¿no? Que le llamo ese vivir con el simpático totalmente descontrolado, que no son conscientes de que realmente eso se está traduciendo en una alteración a nivel celular y de célula a órgano y de órgano a sistema, ¿no? A cuerpo. Y entonces hay un poco de impacto inicial de decir, ostras, cuando tú trasladas esa sensación que primero ellos creen que están bien, es subjetiva a cuantificada, cuando aquí en la visita yo hago muchos biomarcadores, ¿no? O sea, hago diferentes tests que puedo cuantificar. A veces falta que vean un número, los humanos somos así, ¿no? De simples a veces, hasta que no vemos un número expresado, no tomamos conciencia en la situación en que nos encontramos. Y sí que había mucha gente que solo con una mirada ya han dicho, ostras, han hecho el clic, ahora entiendo, ahora tengo que tomar las riendas de mi vida y mi salud, y ahí es donde de cabeza confían en nosotros porque saben que van a estar siempre acompañados. Y que lo que ellos intuyan es una realidad. Hay unos biomarcadores alterados, pues o en un test cognitivo, o en una prueba de sueño, o en una analítica, marcadores inflamatorios elevadísimos, metales pesados, riesgo cardiovascular, y entonces toman mucha conciencia y la mayoría de las personas comienzan el camino. Y cuando alguien pasa por ese proceso, ¿qué cambia de verdad en su día a día? Primero cambia que toman conciencia. Y después cambia todo un estilo de vida alrededor del cual han estado funcionando pues 30, 40, 50 años, que es totalmente erróneo, ¿no? A veces ellos creen que con pequeñas medidas ya hacen muchísimo y les damos esa herramienta para que se den cuenta de que eso no es así. Entonces vamos muy al detalle con los protocolos, ¿vale? Es verdad que yo tampoco soy tan fan de ir al detalle, sino que uno tiene que empezar a tomar conciencia, hacer cambios más pequeñitos, y como ya van a ver que van a mejorar, ellos mismos ya quieren más. Es decir, vale, ¿cuál es el next step? ¿Qué es la segunda fase del protocolo? Porque lo hacemos muy escalonado, ¿vale? Porque si no, la gente también, de nada a todo, hay un proceso de adaptación. Pero ellos mismos ya dicen, vale, ahora ya he hecho esto está bien, ¿qué es lo siguiente? ¿Puedo pasar a la fase 2 de ejercicio de fuerza con la creatina, por ejemplo? ¿Puedo pasar a hacer ejercicio más de intensidad? ¿O puedo, entiendes? Es como muy, muy paulatino, pero la adherencia es muy positiva y los resultados también. Y si me permites añadir, a veces no nos imaginamos lo perjudicados que podemos estar físicamente y seguir funcionando de esta manera. Es como un cojo que va corriendo la maratón, ¿no? No para porque no quiere parar, pero evidentemente no le está sentando bien, no llega a ninguna parte y debería de parar y cuidarse. No digo que tengamos que parar todos, pero sí digo que cuando tú durante años no has dormido bien, por ejemplo, y después tienes tus primeras noches de sueño reparador, tu vida es una vida totalmente distinta. Pero si llevas muchos años durmiendo mal, igual lo has normalizado tanto que bueno, ya estás acostumbrado a funcionar así. La cosa es que, y esto es la parte interesante para mí, ¿no? Que soy más la parte empresarial, de dormir mal y estar a medias, a dormir bien y estar a pleno rendimiento, el impacto no es solo para uno mismo, es para uno mismo, para la familia, para el entorno y finalmente, evidentemente, también para la empresa. Enfocando esto en altos directivos, ¿no? Porque las decisiones que uno toma cuando está bien son muy distintas a decisiones que puedes llegar a tomar cuando has dormido mal, emocionalmente estás un poco más inestable y
pues no es el mateix, no es lo mismo. Viendo todo, toda la importancia, ¿no?, que por suerte le estamos dando ya a ese bienestar dentro de las empresas, ya no solo como personas individuales, sino como colectivo dentro de una empresa, ¿creéis que veremos a las empresas incorporar este tipo de evaluaciones como parte de su estrategia? Yo pienso que es fundamental que lo hagan, y como muchas otras cosas, ¿no? Con el paso del tiempo, cuando se ve el impacto que tiene esto en el bienestar de los empleados y de los directivos, yo creo que se irá normalizando cada vez más que hayan herramientas que se dan a los empleados por parte de las empresas. Es un tema de productividad, por un lado, y por otro lado, no olvidemos que estamos envejeciendo todos, ¿no? Hay una pirámide que está clarísima, y así como a los 20 o 30 años el cuerpo perdona muchas cosas, a los 50, que estoy ya llegando, eso ya no es así. Entonces, necesitamos este paso por parte de las empresas para que este colectivo de empleados tenga la posibilidad de cuidar mejor a su salud y al final de rendir durante muchos más años. Es que yo no veo otro camino, yo lo veo clarísimo. Y también es verdad que cada vez tenemos más herramientas. Ahora se habla mucho de la inteligencia artificial, pero hay una parte que tiene mucho impacto la inteligencia artificial, es en la ciencia. Y estamos descubriendo palancas y herramientas que nos permiten impactar de una forma muy, muy, muy importante en la salud. Y esto nos beneficia a todos. Ya para ir finalizando, después de todo lo que estamos hablando, un poco la pregunta es casi un poco obligada, ¿no? ¿Cuál es el coste real de no mirarse por dentro a tiempo? El coste real a nivel de enfermedades, bueno, evidentemente, pues el coste real, yo creo que también cuando veo que tocamos el tema de familia es cuando las personas reaccionan de una forma más rápida. Cuando hablamos de cuidarse ahora para prepararnos en las décadas futuras, hay una reacción espectacular porque todo el mundo quiere ver a sus hijos crecer y si es posible, a sus nietos, ¿no? Y creo que es muy importante también lo que acabamos de comentar, ¿no? A nivel empresarial de la prevención de salud, educar a todos estos capas empresariales para mí es fundamental, pero también lo es mucho que estas capas empresariales eduquen a sus hijos en casa, ¿no? Porque si comenzamos desde la etapa infantil, yo creo que es la única manera que vamos a poder ser capaces de conseguir este cambio de paradigma desde la base para que estas generaciones futuras ya crezcan con unas ideas y unos hábitos de vida mucho más saludables que los que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, comenzar desde nuestros hijos en casa, ¿no? Con el tema de los azúcares, las bebidas energéticas, los dispositivos, todo esto creo que es súper importante, pero tenemos que empezar por alguna parte. Yo creo que si empezamos por estas capas empresariales es fantástico, pero por favor el mensaje es que lo apliquen en sus casas día a día. Y el impacto evidentemente es muy negativo, ¿no? Es decir, si no nos cuidamos ahora, pues en cualquier momento podemos tener en los años futuros pues cosas que no nos gustan, ¿no? Pues una degeneración neoplásica, un ictus, una embolia o problemas de cansancio crónico, agotamiento, autoinmunidad. Entonces, el impacto que puede tener esto en la sociedad y a nivel empresarial pues es muy, muy alto. Yo creo que vale mucho la pena prevenir y tomar estas medidas a tiempo. Yo creo que estamos a tiempo y, por suerte, hay personas que somos apasionadas de esto que estamos dispuestas a ayudar. Pues Daniel, Estela, nos hemos quedado ya sin tiempo. Ha sido todo un placer poder hablar con vosotros. Muchísimas gracias por haber pasado por nuestro programa y muchos éxitos. Muchas gracias. Gracias. Encantados. Un saludo. Y nosotros volvemos mañana. Les espero como siempre en Capital Empresa. Así que hasta mañana y feliz día.